Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema,
de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos.
los que se conectan con nosotros en este curso de actualización normativa referente a facturación electrónica, donde se darán a conocer los aspectos más importantes y relevantes en dicho tema, de acuerdo al decreto 358 y la resolución 00042 del 2020. En contados minutos daremos inicio a nuestro curso a cargo de Daniel Sarmiento, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultor especializado de soporte técnico de Siscafé. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, bienvenidos a este espacio organizado con el fin Buenos días, bienvenidos a todos de los que poder se compartir conectan con ustedes esta capacitación de facturación electrónica. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta información. Mi nombre es Daniel Sarmiento, asesor de soporte técnico en Siscafé, contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación les daremos a conocer, les compartiré con ustedes las diapositivas del curso para así mismo poder avanzar con la temática de él. Bien, inicialmente tenemos una tabla de contenido. En la tabla de contenido vamos a mirar cada uno de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy durante el curso que vamos a realizar. Inicialmente vamos a mirar unas generalidades, vamos a mirar algunas definiciones en relación a los decretos mencionados en relación a facturación electrónica. Vamos a tratar de los sujetos obligados y no obligados a expedir factura de venta, sistemas de facturación mencionados en la resolución 042 del 2020, requisitos de la factura de venta, obligación a expedir factura de venta talonario de papel, documentos equivalentes de la factura de venta. Vamos a mirar los requisitos que deben contener los documentos, notas crédito y notas débito. Miraremos cuál es la sanción por no ejercer la obligación de facturar, los calendarios de implementación de facturación electrónica reflejados en la resolución 042 del 2020. Vamos a hablar un poco de qué dice esta resolución en relación a aquellos contribuyentes que están bajo el régimen simple de tributación. Vamos a mirar cuáles son las fases de la facturación electrónica, algunos inconvenientes que se pueden presentar de tipo tecnológico y qué debemos hacer en caso de ellos. Vamos a hablar de un tema relevante que es el sistema técnico control de la tarjeta fiscal. Y por último, un aspecto que toca la resolución 042, que es el registro de la factura electrónica título valor. Bien. Para iniciar, vamos a hablar un poco de qué es la factura electrónica. Como bien sabemos, la factura electrónica cumple los mismos requisitos de factura de venta en cuanto a los aspectos legales. Sin embargo, su método de tratamiento, su mediación para poder ser emitida se maneja mediante sistemas computacionales, permitiendo el cumplimiento de algunas características que se disponen para su generación y condiciones para la misma. Vamos a hablar de la expedición, recibo, rechazo y conservación de las facturas electrónicas. Bien, la factura electrónica debe contar o cuenta con algunas características importantes para mencionar, y dentro de ellas es que la factura electrónica maneja también un formato electrónico de generación que se llama XML. Este formato XML, por así decirlo, maneja tres tipos de formatos. Uno es el formato estándar, que es el que utilizan prácticamente todas las empresas, por así decirlo, comerciales, a excepción de aquellas empresas que facturan IU. Este tipo de empresas pues manejan algunos cálculos adicionales, por lo tanto manejan un XML diferente, y también aquellos que manejan la facturación por mandato también tienen un XML, un formato XML diferente al genérico, que es el que pues maneja la mayoría de empresas. La factura electrónica debe llevar una numeración consecutiva, la cual es autorizada por la DIAN mediante la resolución de facturación. Debe cumplir con los requisitos del artículo
617 del Estatuto Tributario y discriminar los impuestos cuando se trata más, cuando la empresa está obligada a expedir impuestos, por ejemplo, el impuesto al consumo o impuesto de IVA. En la factura electrónica también hablamos algo que se llama la firma digital o firma electrónica, la cual debe también reflejarse en la factura electrónica con el fin de generar una autenticidad de la misma. Esto de acuerdo a las políticas de firma adoptadas por la DIAN. Y por último, la factura electrónica, una de sus principales características es el CUFE. El CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica, que lo que busca es certificar que la factura no ha sido generada con anterioridad. Hablemos a continuación de algunos beneficios y ventajas que presenta la facturación electrónica. Teniendo en cuenta que la facturación electrónica, su método de entrega es de manera electrónica mediante correos, prácticamente que se anula la total posibilidad de que la factura electrónica se pierda, ya que esta queda almacenada en la nube y queda almacenada en los correos electrónicos de nuestros adquirientes. Y de igual manera, cuando estamos hablando de Syscafé, también queda en el software contable. Con el manejo de facturación electrónica, la gestión documental se vuelve mucho más sencilla, ya que prácticamente toda la información la encontramos de manera conjunta en nuestros correos o en la información de la nube. Uno de los principales objetivos con el que se implementó este modelo de facturación electrónica era disminuir y aumentar la protección del medio ambiente. Disminuir daños, ya que en el dado caso de cuando manejábamos factura computador o factura papel, tenemos en cuenta que debíamos conservar la factura de venta computador tanto para cliente como para nuestro archivo. Entonces era un desgaste de papel que pues generaba un daño importante al medio ambiente. Con la facturación electrónica se busca prácticamente eliminar este daño, ya que la factura electrónica prácticamente que no se está en la obligación de imprimirla. Facilita las transacciones, ya que prácticamente todo se maneja de manera digital. Anteriormente, cuando por ejemplo se tenía que enviar una factura de un lugar a otro, pues siempre se incurría en un tiempo, en el tiempo de envío, tiempo de la persona quien valida la factura, tiempo de revisiones, y pues ya prácticamente con la facturación electrónica el proceso de revisión, de aceptación de la factura se vuelve mucho más rápido. Integra los procesos misionales, logísticos, contables, financieros y administrativos de las entidades y mejora la relación entre cliente y proveedor dentro de sus beneficios. ¿Cómo era el modelo de operación de la factura electrónica anteriormente? Anteriormente, en el decreto 2242 de 2015, se inició la factura electrónica mediante un modelo de validación posterior. ¿En qué consistía este modelo de validación posterior? El proveedor, la persona que genera la factura electrónica, emitía la factura electrónica y la enviaba al cliente y a la DIAN de manera automática. Posteriormente, el cliente realizaba un acuse de recibo, la cual llegaba a los sistemas del facturador electrónico y pues ahí se verificaba si la factura era aceptada o rechazada por el cliente. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante y es que anteriormente con la validación posterior la factura se enviaba a nuestro cliente, al adquiriente, sin la previa validación o revisión que está realizando hoy en día la DIAN. Actualmente estamos hablando de un modelo de operación que se llama la validación previa. Esta validación previa, por así decirlo, se divide en dos partes. La primera parte, que es un proceso de habilitación, y la segunda parte, que ya es la producción, que ya es cuando definitivamente empezamos con el modelo de facturación electrónica en nuestra empresa. Ya más adelante les voy a hablar de qué consta el proceso de habilitación y de qué consta el proceso de producción. ¿Cómo podemos generar la factura electrónica? Bien, hay tres modelos para poder generar factura electrónica de venta. Tres métodos, perdón. El primer método es cuando el facturador electrónico elabora un software propio para poder cumplir con la obligación formal de emitir la factura electrónica. La segunda opción es una opción que emite la DIAN, que es un software gratuito para poder emitir la facturación electrónica.
Y la tercera opción, que es por medio de los servicios electrónicos de un proveedor tecnológico. Actualmente Siscafé, es importante recordar que Siscafé está autorizado, validado por la DIAN, como proveedor electrónico. Entonces, Siscafé actualmente funciona de esta manera mediante los servicios de proveedor tecnológico. Bien, como le mencionaba anteriormente, vamos a mirar unas definiciones. Estas definiciones vienen divididas en dos partes. Vamos a hablar algunas definiciones que nos menciona el decreto 358 del 2020 y unas definiciones que nos habla la resolución 42 del 2020. Dentro de las definiciones del decreto 358 del 2020 tenemos lo que es el adquiriente. ¿Quién es el adquiriente? Recordemos que el adquiriente es aquella persona natural o jurídica que adquiere un bien o un servicio y por lo tanto tiene el derecho de exigir una factura electrónica. Esa factura electrónica, ¿a quién se la exige? Al facturador electrónico. El facturador electrónico es aquella persona que está en la obligación de expedir facturas electrónicas, notas débito y notas crédito conforme a lo establecido en el anexo técnico de facturación electrónica emitido por la DIAN. Ya miraremos más adelante de qué trata ese anexo técnico. ¿Qué es el proveedor electrónico? El proveedor electrónico es la persona jurídica autorizada por la DIAN, la cual debe cumplir unos requisitos para poder ser autorizado como proveedor electrónico, y su función es brindar una herramienta a los facturadores electrónicos para que puedan cumplir con la obligación de la generación, expedición, transmisión, validación y expedición de factura electrónica. Prácticamente esta es la función del proveedor electrónico en este caso. Y los sujetos obligados a facturar son aquellas personas naturales o jurídicas que están en la obligación formal de expedir facturas de venta o documentos equivalentes. Bien, vamos ahora a hablar de la resolución 042. Digamos que en la resolución 042 reiteran algunas definiciones del decreto 358, sin embargo, pues tome en cuenta las definiciones que a continuación les voy a mostrar. Vamos a hablar de qué es el ambiente de producción en habilitación, el cual es una plataforma sistematizada en la cual se busca validar la funcionalidad del envío de facturación electrónica, notas crédito y notas débito. Esto conforme a lo establecido en el anexo técnico. Entonces, en este proceso de habilitación se busca revisar si el facturador electrónico cumple con todas las condiciones requeridas para poder generar facturas electrónicas y documentos electrónicos. El ambiente de producción en operación es un servicio informático de validación previa creado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde se busca que el facturador electrónico cumpla sus funciones de facturador electrónico realizando el envío de los comprobantes como facturas electrónicas, notas débito y notas débito. Hay algo importante y se los mencioné anteriormente, lo que es el CUFE. Sin embargo, hay otro concepto adicional que es el CUDE. El CUDE es el Código Único de Documento Electrónico, que prácticamente tiene la misma funcionalidad del CUFE. ¿Cuál es? Certificar de que el documento generado no ha sido generado con una anterioridad, es único. Sin embargo, la diferencia entre el CUDE y el CUFE es que el CUFE lo utilizamos o se refleja en la factura electrónica de venta. Como su nombre lo indica, es Código Único de Factura Electrónica. El CUDE solamente se ve reflejado en las notas débito y notas crédito como código único de documento electrónico. Bien, teniendo claro esto, entonces vamos a mirar a continuación qué es el código QR. El código QR es un código bidimensional cuadrado, el cual cumple una función muy importante dentro de la factura de venta y es reflejar la información de la factura mediante una matriz de puntos. Ya más adelante les voy a mostrar cómo se visualiza un código QR en una factura de venta. Vamos a dar por terminado el tema de las definiciones. Vamos a ingresar ahora a hablar de cuáles son los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta y o documentos equivalentes. Bien, en primer lugar tenemos aquellos responsables del impuesto sobre las ventas IVA.
Tenemos los responsables del impuesto nacional al consumo como obligados a expedir factura, aquellas personas o entidades que tengan calidad de comerciantes, los que ejerzan profesiones liberales, estaríamos hablando de contadores públicos, de doctores, aquellos sobre las cuales prima la intelectualidad, aquellos que enajenan bienes de producto agrícola o ganadera, los tipógrafos, litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas IVA. Aquí un aspecto importante, los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Ahora, ¿cuáles son los sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente? Los bancos, corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, las personas naturales catalogadas como no responsables de IVA, según lo establecido en el artículo 437 del Estatuto Tributario, las personas catalogadas como no responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Estos serían no obligados a expedir factura electrónica o documento equivalente, como también las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que prestan servicios de transporte público de pasajeros, las personas naturales vinculadas en relación laboral, o sea, los empleados, personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados, siempre y cuando pues, no superen el límite de venta establecido por el Estatuto Tributario para ser responsables de IVA, y los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de servicios electrónicos o digitales. Hay un tema importante y es importante resaltar, y es aquellas personas jurídicas que distribuyen combustible de manera minoritaria o gas natural comprimido. Estos dos pues deben tener muy en cuenta que lo establecido en la resolución 042 es que a partir del 1 de septiembre del 2020 deben iniciar con la expedición de facturas electrónicas. Repito, distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo y gas natural comprimido deben iniciar facturación electrónica el 1 de septiembre de 2020. Bien. Ahora, vamos a hablar de los sistemas de facturación. En el decreto 538 2020 habla de la factura de venta y documento equivalente. Resulta que la factura de venta a computador, que era la que manejábamos anteriormente, tenía unas características específicas que estaban dispuestas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Con la facturación electrónica se cumplen también estos requisitos del artículo 617, dentro de los cuales le menciono que venía la obligación de reflejar en la factura de venta la razón social, nombre comercial, NID del facturador, dirección, los ítems facturados dentro de la factura, tanto si eran artículos o servicios prestados, la discriminación de los impuestos, que debía contar con una resolución de facturación y tener un número consecutivo emitido bajo una resolución de facturación por parte de la DIAN. Se deben cumplir estos requisitos. Sin embargo, se adicionan algunos requisitos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el registro del tercero del adquiriente con la frase consumidor final cuando no suministre apellidos y nombres. Y cuando no suministre un número de identificación se debe registrar con el código 12 veces 2. Anteriormente veníamos manejando con el 9 veces 2, que era clientes varios, ahora lo manejamos con el 9 veces 2. Algo importante es entender muy bien a qué hace referencia con la fecha y hora de expedición. Aquí les voy a hacer un ejemplo y es lo siguiente. Cuando yo realizo mi factura electrónica de venta, hagamos una suposición, yo realizo la factura a las 11 de la mañana. Esa sería fecha y hora de elaboración. Sin embargo, si no envío la factura electrónica de manera automática, estas la enviaré, por ejemplo, sobre las 4 de la tarde.
Cuando yo realizo ese envío de la factura electrónica a la DIAN realiza la validación de la misma. Y en ese momento en que la factura queda verificada por la DIAN, expide la fecha y hora de expedición. Entonces es importante tener en cuenta la diferencia entre hora de generación y fecha y hora de expedición. Adicionalmente, como uno de los requisitos es que se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien o la prestación del servicio cuando ésta no se presta dentro de las locaciones del facturador electrónico. Como les mencionaba anteriormente, cuando yo realizo el envío de la factura electrónica a la DIAN realiza unas validaciones. Allí clasifica la factura como documento validado por la DIAN. Entonces, uno de los requisitos es que la factura que se entrega al adquiriente debe contener el valor documento validado por la DIAN. Bien, esto reflejado en el artículo 618 del Estatuto Tributario. Aquí hay un tema y es la denominación de bienes cubiertos. En la ley 2010 del 2019 habla de prácticamente 6 tipos de bienes, 6 clases de bienes cubiertos. Dentro de ellos encontramos bienes cubiertos de vestuarios, complementos de vestuarios, elementos deportivos y útiles de papelería y otros más. Estos bienes cubiertos hacen referencia a ese grupo de bienes que les acabo de mencionar, los cuales se van a tener en cuenta para la exclusión de IVA en territorio nacional en unas fechas establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional mediante resolución, que es lo que estamos viviendo hoy en día, que son los 3 días sin IVA. Entonces, en esos días sin IVA se deben clasificar esos bienes como bienes cubiertos al momento de elaborar la factura de venta, aquellos bienes que quedan exentos de IVA. Aquí hay un tema también a tener en cuenta y es la forma de pago. Normalmente estamos acostumbrados a que tenemos forma de pago de contado, en efectivo, tarjetas crédito, débito, cuentas por cobrar a clientes. En la facturación electrónica ya vamos a clasificar la forma de pago nada más en dos. Vamos a hablar de la forma de pago de contado o de crédito. Cuando hablamos de crédito sabemos que serían las cuentas por cobrar a clientes o las deudas de nuestros clientes. Pero cuando hablamos de contado, estamos hablando de una serie de formas de pago. Encierra varias formas de pago. Dentro del contado encontramos, como les mencionaba anteriormente, entonces ahí hacen parte lo que es la forma de pago en efectivo, la forma de pago en cheques, forma de pago con tarjetas de débito, crédito, consignaciones. Todo esto hace forma de pago de contado. Otro de los requisitos es indicar dentro de la factura si es agente retenedor del impuesto sobre las ventas IVA, mejor dicho, las responsabilidades que tiene el facturador electrónico, si es autorretenedor de impuesto de renta complementarios, gran contribuyente, si pertenece al régimen simple de tributación. Se debe discriminar, como les mencionaba anteriormente, el impuesto sobre las ventas IVA, el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas y de cada una de las tarifas a las que se aplica o que maneja esta empresa. Hay una opción adicional, un campo adicional que se debe tener dentro de los requisitos de la factura electrónica y este campo adicional o este dato adicional se refleja dentro del código QR. Resulta que se debe relacionar una dirección de internet de la DIAN en donde se puede encontrar la información de la factura electrónica de venta. Esta dirección de internet la vamos a encontrar dentro de las descripciones que emite el código QR. El código QR es el cuadro que encontramos en la gráfica, es un cuadro de puntos en el cual se contiene información de la factura electrónica, por ejemplo, quién fue el adquiriente, el valor de la factura, los impuestos y adicionalmente lo que mencionaba anteriormente, que es el correo electrónico, el correo, no, la URL donde encontramos la información de la factura electrónica. ¿Qué es el código QR? Es un código de respuesta rápida. Nos permite, mediante dispositivos móviles, leer la información y poder tener los datos que les acabo de mencionar. Bien,
Hay una mención que realiza la resolución 042 y es cuando se está en la obligación de expedir factura de venta de talonario o de papel. Existen 3 ocasiones en las que se debe expedir factura de venta o talonario de papel. Primero, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos tratándose de los sujetos obligados a expedir factura. Segundo, cuando los contribuyentes que utilicen el sistema de facturación antes de realizar la implementación de factura electrónica de venta. O sea, antes de yo realizar mi implementación de factura electrónica, pues utilizaré el método de factura de venta de talonario papel, o si ya es una empresa que viene laborando o trabajando, pues continúan con su resolución de facturación a computador y cuando pasen a facturación electrónica, con facturación electrónica. Los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado de tributación, al régimen simple, perdón, de tributación, ellos también van a manejar la factura de venta talonario de papel hasta el momento en que pasen a manejar factura electrónica de venta. Esta factura de venta de talonario o de papel debe también cumplir con ciertos requisitos. Primero, lo que les mencionaba anteriormente, los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, registrar la frase o consumidor final o el apellido y nombre del adquiriente. Cuando no se tiene el número de identificación o nombres del adquiriente, se maneja con el 12 veces 2. Y por último, el código QR en caso de que esa factura de talonario papel la generen mediante sistemas informáticos electrónicos. Bien, hay algo en tema de los documentos equivalentes a la factura de venta. Anteriormente veníamos manejando como 18 documentos equivalentes. Sin embargo, se realizó una reducción de estos documentos equivalentes, quedando prácticamente 13 documentos equivalentes. Dentro de ellos tenemos etiquete de máquina registradora POS, boletas de ingreso a cine, etiquetes de transporte de pasajeros, extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, documento en juegos localizados, boleta, fracción o en juegos de suerte de azar, el documento expedido por el cobro de peajes, el documento de operación de bolsa de valores, documento de operaciones de bolsa agropecuaria, documentos de servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Hay un documento adicional que es el documento equivalente electrónico, ya les voy a hablar un poco de él. El decreto 358 habla de que prácticamente menciona estos documentos equivalentes. Sin embargo, en la resolución 042 ya empieza a discriminar por cada uno de ellos cuáles son las características que deben contener al momento de realizar su impresión. Entonces es muy importante que aquellas personas o empresas que manejen documentos equivalentes que acabo de mencionar se remitan a la resolución 042 para verificar cada uno de ellos qué estructura, qué información debe contener para su correcta expedición. El documento equivalente electrónico que les mencionaba anteriormente es un documento equivalente electrónico que se va a implementar o que se tiene planeado que se implemente antes del 30 de junio del 2021 por la Administración Tributaria. Este documento equivalente prácticamente que lo que busca es simplificar el modelo de facturación mediante documentos equivalentes y pues se maneje todo mediante este documento equivalente electrónico. Sin embargo, aún no se tiene establecido su manejo, por lo que se tiene previsto que antes del 30 de junio de 2021 ya se tenga establecido y regulado este documento equivalente. Hay un tema relevante en cuanto al sistema de facturación POS y que de pronto a muchos les preocupa, y es la mención que hace la resolución 42 de que los documentos registrados con máquinas POS no otorgan derecho de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA, ni costos ni deducciones en el impuesto sobre renta y complementarios. Y también hace mención de unos topes máximos
de los que se pueden soportar sin factura electrónica para unos años específicos. Entonces, ahí estamos hablando del año 2020, que máximo se puede soportar el 30% de nuestros costos, gastos o impuestos descontables sin factura electrónica. Para el 2021 el 20% y para 2022 el 10%. Sin embargo, hablando del año 2020, es importante recalcar una información que se debe tener muy en cuenta. El documento equivalente generado por máquinas POS será validado como soporte descontable del impuesto sobre las ventas y de costos y deducciones en el impuesto sobre renta y complementarios en su 100% hasta el 1 de noviembre del 2020. El 30% que habla la tabla anteriormente que les mostré hace referencia del periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. En ese periodo solamente se podrá soportar el 30% de nuestros costos, deducciones e impuestos descontables sin factura electrónica. Es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, a continuación vamos a hablar del requisito de los documentos notas crédito y notas débito. Primero, las notas débito y notas crédito pues deben estar denominadas expresamente como nota débito o nota crédito de factura electrónica de venta, según corresponda. Recordemos que las notas débito se tienen diseñadas prácticamente para hacer un mayor valor de una factura electrónica de venta. Puede ser mayor valor por cobro de intereses, por un aumento, un ajuste de precios, por ajuste de cantidades. Y las notas crédito se utilizan para la disminución de una factura de venta electrónica generada anteriormente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la nota crédito la podemos utilizar como devolución parcial o total de la factura de venta, también como descuento o rebajas de la misma. Como les indicaba anteriormente, las notas débito y crédito deben también contener el CUDE, que es el Código Único de Documento Electrónico, y deben cumplir con el requisito de contener el código QR dentro del documento notas débito y notas crédito. Fecha y hora de generación. Recordemos la diferencia entre fecha y hora de generación y fecha y hora de validación. También debe cumplir con el mismo requisito de factura electrónica de venta. Cuando el cliente o el adquiriente no suministre la información de su número de identificación, nombre y apellido, se manejará con el nombre consumidor final y 12 veces 2 como número de identificación. Bien, aquí hay algo supremamente importante a tener en cuenta y es algo que menciona el artículo 55 de la resolución 42 de 2020. ¿A qué hace referencia? Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Qué nos dice al respecto? Nos dice que el documento soporte que da lugar a deducción de costos o gastos y impuestos descontables debe cumplir unos requisitos que son los señalados en el artículo 55 de la resolución 42. Uno de los requisitos principales de este documento soporte es que debe estar denominado como documento equivalente en adquisición a no responsables de expedir factura de venta. Bien, entonces ya no podemos manejar la misma factura de compra que manejábamos anteriormente o que lo denominaban nada más documento equivalente. Debe contener el nombre documento equivalente en adquisición a no responsables de factura de venta. Algo adicional que nos dice con relación a este documento equivalente es que cuando el adquiriente es facturador electrónico, este documento equivalente en adquisición de bienes a no responsables de facturar también se debe emitir electrónicamente. Bien, sin embargo, esta emisión electrónica aún no se tiene diseñada, por lo tanto se debe implementar como documento equivalente sin realizar el proceso de envío hasta cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determine o comparta la información de cómo va a ser su estructura y su respectivo anexo técnico para cumplir con la expedición electrónica de este documento.
Algo importante que debemos tener en cuenta aquellos obligados a facturar es que existe una sanción por no facturar, la cual está contemplada en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario, en donde indica que si no se cumple con la obligación formal de emitir factura de venta, se procederá con el cierre del establecimiento de comercio. Entonces es importante cumplir con todas las obligaciones que nos emite la ley. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el calendario de implementación de facturación electrónica. ¿Qué nos dice el calendario? El calendario viene dividido en tres partes. La primera es un calendario de acuerdo a la actividad económica. El segundo es un calendario en base a otros sujetos obligados que no atienden directamente a la actividad económica. Y el tercero es un calendario de implementación permanente. Cuando hablamos del calendario por actividad económica, aquí prácticamente que les traigo un ejemplo. El calendario viene dividido en la siguiente estructura. Primero tenemos un grupo, que es el grupo de empresas, grupo 1, 2, 3 y demás, y indica cuál es la fecha de inicio del registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación previa de la DIAN. Esta fecha de inicio es a partir de qué fecha yo puedo empezar con mi proceso de habilitación. En el caso del grupo 1, su proceso de habilitación iniciaba a partir del 15 de mayo del 2020 como fecha inicial. Y la fecha máxima para iniciar a expedir la factura electrónica de venta es, en el caso del grupo 1, el 16 de junio del 2020. Prácticamente se prevé que el proceso de habilitación toma un lapso de un mes. Por lo tanto, en este caso, el calendario pues se adapta a esos términos, de que prácticamente es un mes el proceso de habilitación, por lo tanto, el mes siguiente ya se puede iniciar con el proceso de facturación electrónica. ¿Cómo debemos saber o cómo validamos de acuerdo a nuestra actividad económica a qué grupo pertenecemos? Según la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, se establecen esas actividades económicas y vamos a mirar algo que es el código SIU. En el código SIU vamos a tener dos tipos de identificadores, por así decirlo. Vamos a tener aquellos códigos que inician con un número 46 y 47 y los demás códigos que inician con diferente numeración. ¿A qué voy con esto? Cuando el código SIU debemos verificar los dos primeros dígitos siempre y cuando no cumpla la condición de que inicia con 46 y 47. Para la verificación de a qué grupo pertenecemos debemos tener en cuenta si mi código SIU inicia con 46 y 47, debo tomar los tres primeros dígitos. Si inicia con cualquier otro código, debo tomar solamente los dos primeros. A continuación les voy a hacer un ejemplo. En este caso, tengo un código que es 4711. En este caso, como el código inicia con 47, debo tomar en cuenta los tres primeros dígitos para ubicarlos en el calendario, o sea, 471. Si mi código iniciara con cualquier otro código fuera del 47 y el 46, no más tomaría los dos primeros dígitos. Bien, ahora, contamos también con un calendario de implementación que no depende directamente de la actividad económica, sino que hace relación a ciertos sujetos. Dentro de ellos tenemos las entidades oficiales, a las entidades que menciona la resolución 72 del 29 de diciembre del 2017, los grandes contribuyentes, etc. Entonces, estas tipo de empresas obligados a facturar electrónicamente también tienen su respectivo calendario con la misma condición. Tienen una fecha de inicio de habilitación y una fecha máxima para iniciar con el proceso de facturación electrónica. Y el calendario de implementación permanente, prácticamente que es para aquellas personas o entidades, personas naturales o jurídicas que inician
con su proceso de inscripción, digámoslo, son nuevos adquirientes a la obligación de expedir factura electrónica. Estos nuevos adquirientes o nuevos obligados tienen 2 meses a partir de la inscripción en el RUT para empezar a emitir la factura electrónica de venta. Esto aplica también para los del régimen simple de tributación. Bien, ¿qué pasa con los contribuyentes del régimen simple de tributación? Resulta que, según la resolución 42 del 2020, para el tema de los contribuyentes del régimen simple de tributación, aquellos cuentan con 2 meses a partir de la inscripción en el RUT para empezar a expedir factura electrónica de venta. En el lapso de esos 2 meses, recordemos que les mencionaba anteriormente que debían emitir o expedir factura de venta, talonario o de papel. Cumplidos los 2 meses, deben ya iniciar con la obligación de expedir factura de venta electrónica. Hay un tema importante y es aquellos contribuyentes del régimen simple de tributación que entraron después de que entró en vigencia la ley 2010 del 2019. Aquellos contribuyentes tienen como plazo máximo de emitir factura electrónica el 1 de mayo del 2020. Hay un tema también relevante y es que si el facturador electrónico no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta por la actividad económica, pero desarrolla actividades económicas adicionales, o sea, su actividad económica principal no lo obliga a expedir factura electrónica de venta, pero desarrolla actividades económicas adicionales que lo obligan a expedir factura electrónica, deberá cumplir con la implementación de facturación electrónica de conformidad con las fechas indicadas para los grupos del calendario del numeral 1. Entonces, no solamente tenemos que validar nuestra principal actividad económica. Bien. En el artículo 21 de la resolución 42 nos habla de la implementación anticipada de la factura electrónica de venta. Cuando la empresa o la persona natural o jurídica decida de manera voluntaria iniciar de manera anticipada con la factura electrónica de venta, de igual manera deberá cumplir con todos los requisitos señalados en la resolución 42 del 2020. Bien, entonces, independientemente si sea anticipada o en las fechas establecidas, debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Bien, vamos a hablar de unas fases que va a cumplir la facturación electrónica en su proceso prácticamente de generación. En el artículo 22 de la resolución 42 nos habla de la habilitación. ¿En qué consiste este proceso de habilitación? El proceso de habilitación consiste prácticamente en la inscripción que debe realizar el contribuyente en la plataforma de la DIAN, clasificándose como facturador electrónico con validación previa. En este proceso de inscripción se debe tener muy en cuenta que se debe diligenciar un correo electrónico, el cual se va a utilizar para la recepción de las facturas electrónicas. Este correo electrónico tengámoslo muy en cuenta porque más adelante les voy a explicar un punto que debemos tener muy en cuenta con este correo. Después de realizar ese proceso de habilitación que hace el registro, la DIAN emite unas credenciales para poder realizar unas pruebas de envío de facturación electrónica, que es el ambiente de habilitación que les indiqué en la parte de definiciones. Entonces, en este ambiente, el facturador electrónico debe realizar unas pruebas de envío de facturas electrónicas, notas débito y notas crédito para verificar el cumplimiento del anexo técnico. Después de que él realiza este proceso de pruebas y culminarlo, la plataforma le solicita la fecha a partir de la cual va a iniciar su facturación electrónica. Después de que ya la persona o el encargado de realizar estas pruebas diligencia esa fecha, se va a realizar de manera automática
una asignación de responsabilidad en el root de la entidad, donde se va a colocar la responsabilidad 52, la cual es facturador electrónico. En ese proceso de habilitación, donde ya tengo mi responsabilidad de facturador electrónico, debo solicitar también la resolución de facturación electrónica, en donde la DIAN me expedirá unos prefijos, una numeración y unos rangos para poder emitir facturas electrónicas de venta. Después de todo ese proceso de habilitación, ya empezamos con la, por así decirlo, con la fase de producción que les mencioné en la parte de definiciones, y en esa parte de producción vamos a tener la generación del documento o la factura electrónica de venta. Esto lo encontramos en el artículo 23 de la resolución 42, que nos indica que el proceso de generación prácticamente que consiste en el diligenciamiento de la información que contiene mi factura electrónica de venta para posteriormente pasamos al siguiente paso, que sería la transmisión. En esa transmisión prácticamente que consiste en que yo ya hice mi factura, la diligencié y la envío a la DIAN. Ese proceso de envío a la DIAN se denomina transmisión. Cuando mi factura ya está en la DIAN, ¿qué hace la DIAN? La DIAN pasa al siguiente paso. Entonces realiza una validación de la factura electrónica, la validación previa que conocemos relacionada en el artículo 27, en donde la DIAN va a expedir un certificado en donde, de acuerdo a la verificación realizada del cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico, se verifica si la factura queda validada y entonces emite un certificado de que la factura fue validada por la DIAN. Cuando la factura electrónica no cumple con los requisitos establecidos en el anexo técnico, la coloca como documento rechazado por la DIAN. Cuando el proceso de validación es efectivo, nuestro comprobante queda firmado con documento validado por la DIAN, pasamos al último punto, que es el proceso de expedición de la factura electrónica de venta en el artículo 29. Prácticamente este proceso de expedición es el cumplimiento formal del envío de factura electrónica a mi adquiriente. Aquí vamos a hablar un tema y les voy a poner dos casos, que es cuando el adquiriente es facturador electrónico y cuando el adquiriente no es facturador electrónico. Cuando mi adquiriente es facturador electrónico, la resolución 42 me dice de dos opciones para poder hacer el envío o la entrega formal de la factura electrónica. La primera es realizar el envío de la factura electrónica de venta al correo registrado en el proceso de habilitación al momento de registrarse como facturador electrónico. Entonces, actualmente, ¿qué está pasando o cómo se está dando el manejo? Actualmente, en el catálogo de terceros, aquellos usuarios de Siscafé, hay un correo, un campo de correo para diligenciar el correo al cual se le va a emitir o enviar la factura electrónica de venta. Sin embargo, muchas empresas pues no se rigen en lo que dice el proceso de expedición, que debe ser el correo que diligenció el facturador electrónico en su proceso de habilitación. La mayoría pues coloca un correo cualquiera que suministra al adquiriente. ¿Qué va a hacer Siscafé para este tema? Lo que busca Siscafé es, o lo que se piensa diseñar, es que en el proceso de facturación electrónica se pueda sincronizar con la plataforma de la DIAN, poder descargar la información de esos correos que registraron los facturadores electrónicos en su proceso de habilitación para que sea a ese correo al que se envíe la factura electrónica de venta. La segunda opción es el envío directamente al servidor de nuestro adquiriente. Esto para cuando es facturador electrónico. Cuando el adquiriente no es facturador electrónico, lo que se tiene diseñado es lo siguiente. Primero, la factura emitida o enviada al correo electrónico suministrado por el adquiriente. Aquí no va a validar ninguna habilitación porque no es facturador electrónico. Entonces, es solamente al correo que nos suministra el adquiriente. La segunda opción es enviarla directamente al correo, al servidor del adquiriente, y hay una opción adicional que es entregar la factura electrónica de venta de forma física con la representación gráfica, o sea, se realiza la impresión con la representación gráfica de Siscafé o de la factura electrónica y se entrega al adquiriente
pues cumpliendo con el requisito formal de hacer entrega cuando el adquiriente no tiene la opción o no tiene cómo cumplir las dos primeras condiciones. Bien, vamos a hablar a continuación de un tema importante y es los inconvenientes que se pueden presentar de tipo tecnológico en relación a la factura electrónica de venta. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de inconvenientes. El primer inconveniente es el inconveniente presentado por parte del facturador electrónico. En este dado caso, que el facturador electrónico no pueda expedir la factura electrónica a la DIAN para su respectiva validación, lo que se debe realizar es realizar la factura de venta o talonario en papel y posteriormente, cuando se solucione el inconveniente tecnológico, cuenta con 48 horas para realizar el envío para la validación de esos documentos electrónicos, las facturas electrónicas. Inconvenientes tecnológicos presentados por el adquiriente que recibe la factura electrónica de venta en formato electrónico. Entonces, cuando nuestro adquiriente, por ciertas razones, no puede recibir la factura electrónica, este nos debe informar al facturador electrónico para que lo tenga en cuenta. En dado caso, pues el adquiriente informará cuando se restablezca el servicio para que se realice el respectivo envío de la factura electrónica. Y el último inconveniente son los inconvenientes presentados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Para qué tema? Para el momento de realizar la recepción y validación de la factura electrónica. Entonces, en el dado caso que el facturador electrónico tenga todas las condiciones para enviar la factura a la DIAN, pero ésta no tenga cómo recepcionar ni validar la factura, lo que se debe hacer es emitir de igual manera una factura de venta por talonario o papel, y esta, después de las 48 horas, lo que se va a realizar es el envío. Cuando se restablezca el servicio, posteriormente a eso, 48 horas, debemos realizar el envío para la recepción y validación por parte de la DIAN. Hay un último punto y son los inconvenientes de tipo tecnológico relacionados con la factura electrónica cuando hablamos de los inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico. Cuando el facturador electrónico presenta inconvenientes, que es el primer punto, algo adicional que se debe tener en cuenta es que el facturador electrónico debe generar una carta declarando cuál es el inconveniente tecnológico que le impide cumplir con el envío de la factura electrónica para su validación. ¿A dónde lo debe enviar? Lo debe enviar al correo que visualizamos en pantalla, contingencia.facturadorbp@dian.gov.co. Y dentro de ello debe tener la siguiente información. Debe tener el asunto, en donde debe contener el NID de la empresa, separado con guión, el dígito de verificación y el nombre de la empresa. Debe adjuntar un PDF de la carta donde se declara en contingencia firmada por el representante legal. Bien, como les mencionaba anteriormente, en la resolución 42 se expide un anexo técnico, el cual se debe dar cumplimiento dentro de los siguientes 30 días calendario a partir de la fecha de publicación de la resolución 42. En este caso, los proveedores tecnológicos y los facturadores electrónicos debieron dar cumplimiento al anexo técnico con periodo máximo hasta el 5 de junio del presente año. Bien, vamos a hablar un tema adicional que es el sistema técnico de control de la tarjeta fiscal. Aquí vamos a tratar primero lo que es el decreto 358 del 2020. En el decreto 358 del 2020 nos indica que la tarjeta fiscal es un mecanismo de control que, digámoslo, administra la DIAN con el fin de poder procesar y almacenar la información de las operaciones comerciales de los contribuyentes. Esto con el fin de poder determinar cuáles son los sectores o los contribuyentes que más evasión tienen a nivel nacional. Identificando estos contribuyentes, se busca controlar dicha evasión mediante la adopción de la tarjeta fiscal. Entonces, en su momento, la DIAN, después de realizar estos análisis, emitirá, me imagino que un comunicado, una resolución en donde indique cuáles son los sujetos obligados a implementar el sistema técnico de control de la tarjeta fiscal.
Es importante tener en cuenta que si estoy en la obligación de implementar este sistema y no doy cumplimiento al mismo, me veo me puede generar sanción que sería el cierre del establecimiento según lo establece el artículo 657 del Estatuto Tributario. Entonces, es muy importante tener muy en cuenta este sistema técnico de control de tarjeta fiscal para cuando se determine realmente cuáles serían las empresas a dar su manejo. Y por último, para terminar, vamos a hablar del registro de la factura electrónica como título valor. Resulta que la DIAN elaboró un sistema que se llama Radian. Este sistema Radian es un sistema administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que lo que busca es realizar un seguimiento a la factura electrónica de venta. ¿En qué consiste este seguimiento? Prácticamente que lo que busca es verificar el cumplimiento de los procesos de facturación electrónica. Entonces, que la factura electrónica se encuentre validada por la DIAN, que se realice el acuse de recibo al momento de que se genere el envío de la factura electrónica a nuestro adquiriente y todos los procesos que se somete la factura electrónica con el fin de poder generar una trazabilidad de la misma y poder generar la factura electrónica como un título valor, teniendo en cuenta que el título valor pues ya me está generando un derecho privado sobre el documento generado. Bueno, esto era lo que le queríamos comentar. Agradecemos a cada uno de los asistentes por la participación en el día de hoy de este video en vivo. Los invitamos el próximo live, el viernes 27 de junio, donde se tomarán otros temas. Recuerden que Siscafe cuenta con un área de atención al cliente en donde se puede realizar llamadas en dado caso que lo necesiten para soporte técnico. Contamos con unos horarios de atención de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Los sábados tenemos una jornada de 8 a 1 de la tarde y una jornada adicional de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los días sábados y domingos y festivos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Muchas gracias por estar presentes y que tengan un excelente día.